Aunque estamos lejos geográficamente, ustedes siempre están presentes en nuestras oraciones como familia Murphy. Y así les quiero mandar saludos de parte de Jenny y los niños, y también de parte de mis padres y toda la familia que está en Irlanda y también en los Estados Unidos. Sé que Juan Ángel está traduciendo para los de lengua inglesa, intentar no ir demasiado rápido para que pueda él traducir sin problema. Esta mañana me gustaría compartir con ustedes del libro de Filipenses. Entonces, si tienen vuestras Biblias, eh, les invito a Filipenses. Invite you to Philippians, the book of Philippians, if you've got your Bibles. Filipenses, el Señor ha puesto en mi corazón esta temporada un pasaje en Filipenses capítulo 3 y quiero compartir con ustedes de ese pasaje. La carta de Filipenses, Pablo la escribe cuando está encarcelado en Roma. Es su primer encarcelamiento. Y es diferente a lo que será el segundo encarcelamiento en Roma. El año es el año 62 aproximadamente, y está encarcelado bajo guardia en una casa, y entonces tiene más flexibilidad. El segundo encarcelamiento será unos años después en una cárcel, en una celda. Entonces, este primer encarcelamiento, Pablo tiene un poquito más de libertad, digamos, tiene que alquilar la casa, tiene que hacerse de comer, puede tener visita y que viene a ayudarle, y por eso está un hermano que se llama Epafrodito, un nombre bastante interesante para los que van a tener niños. Ahí tienes un nombre para la lista de posibilidades, Epafrodito. Y Epafrodito es un miembro de la iglesia cristiana evangélica en Filipo. Eh, Hay una costumbre en Irlanda que a mi mujer le ha costado su... Y la costumbre básicamente dice esto: si tú vas a la casa de alguien como invitado, nunca llegues con las manos vacías. Siempre tienes que traer algo. Y entonces yo creo que este hombre Epafrodito tiene esa costumbre y llega a Roma a visitar al apóstol Pablo y trae una ofrenda. Trae una ofrenda representando la iglesia de los filipenses para ayudar a Pablo durante el encarcelamiento. Y claro, Pablo tiene bastante tiempo, está confinado y entonces en su confinamiento ha decidido escribir unas cartas, la carta de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. No el amigo de Mortadelo, pero Filemón, otro hombre, eh, conocida como las epístolas de la prisión. Y yo me imagino a Pablo avanzado en edad, después de todas sus aventuras, sus viajes, encarcelado sin poder salir tanto. Y claro, cuando estamos confinados, como ustedes ya saben, ¿no? Pasamos el rato mirando fotos, recordando recuerdos. Pablo no tiene Instagram, no tiene Facebook, no tiene un portátil para ver las fotos, pero en su mente tiene recuerdos de iglesias y de personas con las que él ha vivido y ha sufrido y ha reído. Y entonces recuerda los creyentes y empieza a escribir cartas, animarles en su caminar cristiano, para que ellos sigan en la fe, sigan firmes, gozosos. Y al acordarlo de los filipenses, una de las palabras que sigue surgiendo es que se regocija en sus recuerdos de estar con ellos. Y entonces yo quiero saltar unos versículos en los que Pablo no solo se regocija, sino quiere animarles a seguir firmes, constantes en el caminar
cristiano. Si se fijan, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 21, hay un versículo muy famoso que dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Había un saludo en esa época que decía esto, tos en crestos. Tos en crestos significa la vida buena, es un saludo, como dirían los italianos, la dolce vita, eh, pero Pablo le da un significado nuevo. Dice, tos en Cristos. La vida es Cristo. Mi propósito en mi vida es conocer a Cristo y ser más como Él. Y uno puede vivir con muchos propósitos en la vida, pero el propósito del creyente debería ser, primeramente, conocer a Cristo y ser más y más como Él. ¿Por qué leemos nuestra Biblia? Para tener más conocimiento o para poder contestar preguntas difíciles o para poder silenciar el remordimiento de haberlo leído. Pues leemos la Biblia cada día como creyentes, ser más como Cristo, al conocerle y al poder tener su imagen en nuestra vida. Y eso debería ser nuestra motivación. Entonces, les quiero invitar al capítulo 3. Capítulo 3. Y encontramos no solo mucha doctrina en estas epístolas, pero también mucha aplicación. Pablo en el capítulo 3 ha hablado de su antigua vida, su currículo, digamos, todo lo que él apreciaba antes de conocer a Cristo, todo lo que él pensaba que impresionaba no solo a Dios, a otras personas. Y dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ahora vivo con un nuevo propósito, versículo 10, propósito de conocerle y llegar a ser semejante a Él. Quiero ser más como Cristo. Como había dicho Juan el Bautista, Cristo debe aumentar, ¿no?, en nuestra vida. Y aunque es imposible llegar a la perfección en esta vida, versículo 14 del capítulo 3, prosigo a la meta, me esfuerzo, lo intento, con disciplina y con la ayuda del Espíritu Santo, intento reflejar la imagen de Cristo. Madurez espiritual es mi deseo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ese es mi propósito. Y claro, al madurar como creyente, todo lo demás cae en su sitio. La adoración, el evangelismo, el servicio, porque nace del creyente maduro. Entonces, el tema de hoy es el crecimiento espiritual, la madurez que desea Dios en nuestra vida. Y quiero dirigirnos a los versículos 17 al 21, porque aquí Pablo nos da unas aplicaciones muy prácticas para los que queremos tomar en serio ese caminar que llamamos los creyentes la santificación. Vamos a leerlo juntos. Dice así: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta temporada en el Reino Unido
el gobierno nos ha dado unas pautas de cómo debemos eh, eh, respetar los unos a los otros y caminar y conducir nuestras vidas durante la pandemia. Ellos nos han dicho tres palabras: wash, face y space, para los que entienden inglés. Lávate las manos, wash your hands, lávate las manos. Face, ponte una mascarilla. Y space, mantén la distancia social. Esas son las pautas, ¿no?, que nos han dado: wash, face y space. Pues Pablo aquí nos da tres pautas, tres ayudas que, que espero que les anime a cada uno en nuestro caminar. Yo lo reduzco a tres palabras: sigue, huye y fija. Sigue, huye, fija. Versículo 17. Sigue el ejemplo de otros creyentes fieles. Eso es lo que está diciendo Pablo. Versículos 18 y 19. Huye la influencia de los enemigos de la cruz. Y versículos 20 y 21. Fija tu mirada en el regreso inminente de Jesús. Sigue, huye, fija. Y eso será mi estructura al desempaquetar esta porción para que tengamos claridad al estudiar este maravilloso pasaje. Versículo 17, sigue el ejemplo de creyentes fieles. Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí. Seguro que esta tarde, no sé si muchos de ustedes tendrán el privilegio de ir a la playa. Voy a ver si me siguen oyendo. Levanten la mano, ¿quién va a ir a la playa esta tarde a pasear? Tres personas. Tres personas, pues disfruten de eso. Pero cuando yo voy a la playa, yo llevo juguetes para los niños, ¿no? Y los juguetes muchas veces son moldes: molde de castillo, molde de cangrejo, molde de pescado, lo que sea. Y lo que hacemos es apretar con los niños la arena en el molde para que cuando se acabe el juego, bueno, tenemos un castillo o tenemos el molde de un cangrejo. Y eh, Pablo conoce eh, la humanidad del creyente, sabe que somos influenciados y el mundo constantemente quiere apretarnos como la arena para conformarnos al molde del mundo. Eh, ¿Cómo debemos vestir? ¿Cómo debemos comer? ¿Cómo deberemos gastar nuestro dinero? ¿Qué es aceptable pensar y qué no es aceptable? Entonces el mundo quiere presionarnos al molde de nuestras circunstancias que nos rodean. Los que tienen Netflix, no sé si tienen Netflix, pero hay un documental que se llama Social Dilemma, Dilema Social, y deberían verlo si pueden, porque se trata de los creadores de las redes sociales, Instagram, Facebook, Pinterest. Los creadores han salido a decirnos que están diseñados eh, para influenciarnos. Son patrocinados por diferentes empresas y quieren siempre bombardearnos, influenciarnos, moldearnos a cierta imagen de lo que es aceptable, de lo que debemos ser o pensar y actuar. Y si no tenemos el discernimiento del creyente, acabamos eh, creyéndonos las mentiras que nos dan. Vivimos en una cultura del selfie, ¿no? Los jóvenes bombardeados con imágenes de cómo deberían ser físicamente. Y al no llegar a eso, pues entonces entra los problemas que tenemos con las apariencias de las personas, se sienten mal, las angustias. ¿Por qué? Porque el mundo nos bombardea, nos quiere influenciar. Y Pablo conoce la naturaleza de cada ser humano, cada uno de nosotros, y ya sabe que no estamos hechos de arena, pero sí estamos hechos de barro. Y ese barro se puede influenciar por muchas cosas. Y entonces Pablo, para ayudar a los filipenses en su crecimiento y madurez, dice: ya que son tan fácil de moldear,
cada uno de nosotros, pues déjate moldear por un molde de un creyente ejemplar, un creyente fiel. Porque la vida del creyente no es un paseo en la playa, un paseo en el parque. La vida del creyente parece más la escalada, ¿no? Escalar una montaña. El proceso de la santificación, el ser más como Cristo en un mundo que ha rechazado a Cristo, no es fácil. Tiene sus picos, tiene sus valles, picos de victoria, valles de oscuridad. Y aunque hay picos y valles, seguimos progresando, seguimos eh, madurando con cada año. Entonces, al escalar en esta montaña de la santificación, ¿qué prefieres? ¿Un guía que fue trasladado en helicóptero a la cima y te va gritando diciendo las instrucciones de cómo debes escalar? ¿O prefieres un guía que ya ha caminado por ese paseo y está escalando un poquito por delante y te tira la soga para que la ates a tu arnés? Eh, Más o menos esta es la imagen que Pablo tiene en mente. Yo he caminado con mi soga y te la ofrezco para que la ates a mi arnés y sigas mi ejemplo. Ahora, importante porque Pablo no está diciendo que él es perfecto, porque no hay ser humano que es perfecto. Él ya lo ha aclarado que no es perfecto, no está diciendo glorifica a un creyente levantándolo como un ídolo. Eso no es lo que está diciendo. Pablo sabe que nos moldea la influencia que nos rodea y entonces mejor que nos influya un creyente que es fiel y maduro. La palabra que quizás quieren resaltar es la palabra imitador. Imitar viene de una práctica en la educación romana, donde un profesor daba el ejemplo para su alumno y no decía, haz lo que yo digo, sino haz lo que yo hago, vive como vivo yo. Eh, entonces Pablo no está siendo soberbio, está usando una práctica educativa en esos días. Y otra palabra en este versículo que quizás pueden resaltar es la palabra mirad. Mirad. Eh, la palabra en su origen era scopo o scope. Ustedes conociendo el idioma español saben lo que es una escopeta, ¿verdad? Una escopeta de un francotirador es algo que tiene una mira, ¿no? Entonces Pablo está diciendo como el francotirador tiene en la mira a una persona y silencia todo el ruido, pues así debe ser nuestra actitud al seguir el ejemplo de hombres como Pablo. Y no solo él, sino él incluye a otras personas. Eh, ¿De quién está hablando de Timoteo, está hablando de Epafrodito. Sígueme mi ejemplo, tenme en la mira de tu escopeta, es lo que está diciendo Pablo. Ahora, yo solo para terminar este punto, quiero resaltar dos cosas de la vida de Pablo que cada creyente deberíamos considerar. Por ejemplo, en el mismo versículo, se darán cuenta el lenguaje de Pablo. Él empieza diciendo hermanos, hermanos. Su preocupación y cuidado por otros hermanos de la fe es un ejemplo para nosotros. Eh, Usa un lenguaje cercano, usa un lenguaje de preocupación, porque verdaderamente Pablo se preocupa por otros creyentes, espiritualmente y físicamente. Por eso les está escribiendo. Y por eso los creyentes en Filipenses le mandan ayuda. ¿Por qué? Porque ellos se ven como una familia y una familia se preocupa por los miembros de su familia, espiritualmente y prácticamente. Y eso me hace preguntar, ¿cuándo fue la última vez que
te preocupaste espiritualmente por un hermano que no está ahora mismo al lado tuyo en el culto, o no lo has visto. No sabes si se ha desanimado o si está atendiendo otra iglesia. Pues el ejemplo que nos deja Pablo es de un creyente que se preocupa espiritualmente por otros creyentes. Y no solo es una preocupación física, espiritual, sino también es una preocupación física. Eh, Pablo en el capítulo 2 nos dice, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Hermanos, somos una familia. Nos debemos preocupar mutuamente. No es solo el deber de un pastor o de un consejo, es el deber de cada miembro de esa familia de preocuparse espiritualmente y físicamente, usar sus dones para ayudar cada miembro de la familia. Ese es el ejemplo que nos da Pablo. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que te preocupaste por una necesidad física de otro hermano en la fe? ¿A qué esperas? Son familia. Y esa familia se cuida con amor ágape. Ese amor ágape que es tan profundo, que da y sigue dando sin esperar algo a cambio. Ese es el ejemplo que nos deja Pablo. Cuando dice, pónganme en su mira, está diciendo, mira, sigue mi ejemplo en mi preocupación los unos por los otros. El segundo aspecto de la vida de Pablo que quiero resaltar, la encontramos en Filipenses 2:17. Cuando dice, pónganme en su mira, también dice 2:17, no, el 2:14, perdona. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ahí está Pablo encarcelado en Roma. La vida buena no es tan vida buena. Tiene sus razones por las que desanimarse, tiene sus razones por las que decir, ¿qué hago yo aquí? Por la causa de Cristo. He estado sufriendo tanto, pero en vez de desanimarse, en vez de quejarse, en vez de la murmuración, lo que encontramos es el regocijo. Eh, Como seres humanos hechos de barro, no solo nos moldea la influencia alrededor, pero solemos quejarnos, nos gusta la queja. Yo no sé tú, pero a mí me gusta quejarme. Me quejo sobre la lluvia aquí en Irlanda. Me quejo, eh, me quejo sobre el tráfico y otros conductores en la carretera. Me quejo sobre tener que esperar en una línea para que me atiendan. La queja, Pablo dice que puede interferir con tu crecimiento espiritual. Así de simple. El espíritu de queja, de murmuración, puede interferir con tu crecimiento espiritual. No sé si se acordarán de la generación de israelitas en el desierto. 40 años se pasaron quejándose sobre el maná, quejándose sobre las aves que tenían que comer, que ya estaban hartos, quejándose de tener que luchar contra gigantes, quejándose de no tener agua. Y el Señor dejó que se quejaran 40 años hasta que consiguió una generación que quiso conquistar. Lo que nos está diciendo Pablo es que el espíritu de queja puede impactar el crecimiento del creyente, puede paralizar el creyente, puede dejar que el creyente no use sus dones, no contribuye a su iglesia, se queje de su hermano en vez de amarlo fraternal, ágape. Ánimo, iglesia. No dejen que un espíritu de queja y murmuración por las circunstancias en las que estamos viviendo paralice el impacto que cada uno puede tener en su hogar y en su trabajo. Eh, Podríamos estar todo el día hablando del ejemplo de Pablo, eh, resaltando también Timoteo y Epafrodita. ¿Quién fue Timoteo? Pues un joven que dio de su juventud
para servir a la iglesia. ¿Quién fue Epafrodito? Pues si investigamos un poco, Epafrodito podría haber sido un soldado jubilado del ejército romano que había recibido su pensión en la ciudad de Filipo. Y en vez de estar con las manos cruzadas disfrutando de su pensión, ¿qué ha hecho este hombre en su pensión? Pues ha viajado a Roma a servir a Pablo, ropa, haciendo de comer, y está sirviendo su iglesia. Un ejemplo de un hombre que no pone excusa de su edad. Esos son los ejemplos que Pablo quiere resaltar para animarnos en nuestra madurez espiritual. Pero versículos 18 y 19, Pablo sigue dándonos las pautas. Dice, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Y aún ahora lo digo llorando. Entonces sentimos esa emoción, esa pasión que tiene Pablo, que lo está diciendo con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La vida del creyente, ya lo ha dicho, puede resumirse en palabras, el seguir a Cristo y en parecernos cada día más a Él. Y hay cosas que nos ayudan, como por ejemplo ha dicho Pablo ya en el versículo 17, ejemplos de creyentes fieles, pero después hay cosas que estorban nuestro caminar. Y aquí hablando de un tipo de persona que puede estorbar tu caminar. Quiero clarificar que Pablo no está hablando ahora mismo de Satanás. Sí, Satanás es el enemigo número uno de la cruz, pero en estos versículos no está hablando de Satanás. Y tampoco está diciendo Pablo que no debemos socializarnos con no creyentes. Personas que rechazan a Jesús y son enemigos de la cruz, que no deberemos evangelizarlos. Eso no está diciendo Pablo esas cosas. Pablo está refiriéndose a tipos de personas que no rechazan a Cristo, no rechazan la resurrección, que infiltran la iglesia y parecen ser amigos, pero son enemigos de la cruz, en verdad. ¿Qué personas tiene en mente Pablo? Pues él ha dicho que son muchos. Entonces hay diferentes tipos de personas que pueden estorbar nuestro caminar. Están de acuerdo con el Evangelio, pero añaden o restan al Evangelio. Voy a ofrecerles un par de tipos de personas porque es importante mencionarlos y así no dejar que nos influencie, huir de su influencia. Los primeros a los que se refiere Pablo son los judaizantes. ¿Qué son los judaizantes? Pues son personas que no rechazan el Evangelio, que creen en Cristo, creen en su resurrección, creen en su muerte y sacrificio, pero añaden al Evangelio. Y lo que añaden son las obras de los hombres. En el mismo capítulo, Pablo ya les ha nombrado perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Estos judaizantes perseguían a a Pablo por todos lados. Predicaban un evangelio de Cristo más los esfuerzos humanos, como si el sacrificio de Cristo no es suficiente para salvar al creyente. Entonces, los creyentes a los que nos estamos refiriendo aquí, los que parecen amigos, pero son enemigos, son lo que llamamos los legalistas. Y Pablo nos dice, huye del legalismo, porque eso interfiere con tu caminar de una manera negativa. La religiosidad no puede salvar. Es un evangelio que intenta la transformación de afuera hacia adentro. Con tal de que afuera esté bien, pues entonces dentro estamos bien. Pero el evangelio de Cristo
es una transformación de dentro hacia afuera, empezando con el corazón y la mente. Y eso después transforma nuestra manera de vivir. No dejes que el legalismo interfiere con tu caminar. El segundo enemigo que quizás tiene en mente es lo que llamamos el libertino. ¿Qué es el libertino? Pues eh, hay los que piensan que tienen una filosofía dualista, es decir, proclaman un evangelio donde el espíritu es bueno y la carne es mala. Espíritu bueno, carne malo. En esa época llegó el gnosticismo, que era una herejía. Siempre me cuesta decir esa palabra porque no sé si es herejía o heregia, pero creo que es herejía. Eh, y decía que el espíritu es bueno, la carne es mala. Entonces, como la carne es mala y no podemos hacer nada sobre la carne, pues da igual. Haz lo que quieras con la carne, porque es malo de todas formas. Y estas dualistas naturaleza conducían a un cristianismo libertino. Si quieres fornicar, fornica. Si quieres ser borracho, bebe, da igual, porque eso es la carne. Si quieres ser homosexual, pues sé homosexual, libérate. Si quieres ser tramposo en tu negocio, si quieres ser engañoso, si quieres ser mentiroso, pues eso son cosas de la carne. Si el legalismo paralizaba al creyente, pues el libertinaje corrompe totalmente. Y hay un cristianismo muy carnal que surge en la iglesia, donde aceptamos cualquier cosa, pero somos salvos. Pablo dice, no dejes que esa mentalidad libertina, carnal, estorbe tu caminar, porque esa persona no ha entendido el Evangelio de Jesús. Aquí Pablo nos está advirtiendo en estos versículos eh, a todos los que han entendido un evangelio legalista que añade a la obra de Jesús, a todos los que han entendido y aceptado un evangelio libertino, que se burlan de la obra de Jesús, están advertidos. El versículo dice, lleva a la perdición. Lleva a la perdición. Entonces los que seriamente quieren caminar con Jesús y parecerse más a Jesús, cada día tienen que huir la influencia de los enemigos de la cruz. Y que el Señor nos dé ese discernimiento, hermanos, a saber lo que es el enemigo de la cruz, que se presenta como amigo, pero en verdad es enemigo y destroza el caminar de los creyentes. Sigue el ejemplo de los creyentes fieles. Huye la influencia de los enemigos de la cruz. Y al final, vamos a terminar versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La tercera y última pauta que nos ofrece Pablo en nuestro caminar es simplemente que fijemos nuestra mirada y nuestra atención y nuestro cariño en el regreso eminente de Jesús. Vive hoy con una eternidad en dar, porque muchos creyentes viven hoy como si no hay nada más. No hay juicio, no hay recompensas, no hay que rendir cuentas, aquí se acabó. Viven como la descripción del versículo 19, que solo piensan en lo terrenal. Pablo dice, no seáis así, vive con una perspectiva eterna. Para motivarnos, Pablo tira de una realidad muy conocida para los filipenses. Los filipenses eran ciudadanos del Imperio Romano. ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente que eran ciudadanos de la ciudad de Roma, pero vivían en el extranjero, en otro lugar, como muchos de esos soldados de los que refería como Epafrodito, recibían su pensión
por su servicio del imperio, pero vivían en otra ciudad. Tenían todos los derechos que tendría un romano. El derecho a su pensión, a derecho a su protección, provisión, educación, tenían todos los derechos de los ciudadanos de Roma. Entonces, Pablo quiere motivarnos a todos los creyentes a vivir con esa perspectiva. Cada creyente es primeramente un ciudadano del cielo. Seas español, seas irlandés, británico, danés, alemán, primeramente somos una familia y somos ciudadanos del cielo. Recuerda que eres un extranjero aquí en la tierra porque perteneces a Cristo y tu residencia está con Él. Y todos los privilegios de pertenecer a la familia de Cristo te pertenecen a ti. Su protección del enemigo del alma. Provisión de una herencia incorruptible. Tu pasado está perdonado si estás en Cristo y tu futuro está asegurado porque perteneces a Cristo. Y entonces no hay que temer el presente, porque la presencia de Cristo está con nosotros por medio de su Espíritu. Y esto nos debería motivar, sobre todo, a leer que Jesús transformará tu cuerpo y mi cuerpo. Eso sí que mí cuando miro al espejo, que Jesús transformará mi cuerpo. Me motiva en pensar en la enfermedad o en el sufrimiento que atravesamos hoy como seres humanos. Jesús pondrá fin a todo este dolor y me da una perspectiva nueva al enfrentarme al mundo y a sus peligros y sus problemas y al mismo tiempo regocijarme porque sé a quién pertenezco. Esa realidad no solo nos motiva, que nos espera un gran futuro, pero también nos debería motivar a vivir hoy con la mirada en la eternidad. Quiero acabar con una historia que me pasó hace poco aquí en Irlanda. Aquí en Irlanda se sienten las temporadas bastante diferentes a las Canarias. Estamos en otoño y ya todos los árboles han perdido hojas. Y una de las cosas que me desespera al mirar por la ventana del salón de nuestra casa es ver todas las hojas pudriéndose en el jardín. Es como alguien ha tirado basura y lo ha dejado enfrente de mi casa. Entonces llegué un día, vi todas las hojas y decidí pasarme el resto del día corriendo detrás de estas hojas que con el viento que había bailaban en el jardín y yo iba detrás recogiéndolas para tirarlas a la basura. Llegó la noche, miré por la ventana y sentí una alegría del jardín ya limpio. Lo que no me había dado cuenta o no había considerado era que esa noche llegaba una tormenta. Entonces llegó una tormenta y agitó todos los árboles en, en nuestra calle y parece que por la mañana, cuando miré por la ventana, ya todas las hojas de la calle estaban en mi jardín otra vez. Y al mirar a estas hojas del que me había pasado horas el día anterior recogiendo, pensé yo, he malgastado un día entero, corriendo detrás de hojas pudriéndose, sin considerar un momento lo que venía por detrás. ¿Y qué es la moraleja de la historia? Pues si hubiera parado un momentito a considerar lo que venía esa noche, pues no hubiese malgastado el día, corriendo detrás de cosas que no importaban. Llego a escuchar las noticias de la tormenta que llegaba, pues hubiera sido más sabio con mi tiempo. La palabra de Dios nos dice que Jesús va a regresar un día.
Eso es la verdad. Y en un mundo que le falta la verdad, lo vemos en las elecciones en América, ¿qué es la verdad en todo esto? No, no lo sabemos, pues en la Biblia tenemos la verdad. Y la verdad es que Jesús va a regresar, está asegurado. Entonces no te pases el tiempo eh, gastando, corriendo detrás de cosas que se van a pudrir al final. Uno de los versículos favoritos de mi padre es: el mundo y sus deseos pasan. Como hojas que se pudren, esas cosas pasan. No pases tus horas corriendo detrás de cosas que se van a pudrir sin parar a considerar quién va a venir. Mantén tu mirada en Cristo y su regreso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando como creyentes mantenemos nuestra mirada en el hecho que Cristo va a regresar, pues eso conduce cómo vivimos nuestra vida. Vive con la eternidad en tu radar. Eso es lo que está diciendo. Cristo viene. No gastes tu tiempo en cosas que se están pudriendo. Cristo viene y venga, nos dará un cuerpo nuevo. Regocíjate. Cristo viene, hermano, y cuando venga recompensará a su siervo fiel. Entonces sirve con alegría. Cristo viene. Silencia el ruido eh, del mundo que desesperadamente intenta conseguir tu atención y tu cariño, tus horas, tu energía, y pon tu mirada en el que viene. Deja que esa realidad resetee tus prioridades, porque Cristo viene. Y ahí está, hermanos, Pablo nos da la sabiduría que viene del Espíritu Santo, de seguir el ejemplo de creyentes que han ido por delante, de huir las influencias que estorban nuestro caminar, como ya hemos mencionado, y de fijar nuestros ojos en Cristo cada día, y que ese punto de mira silencie todo lo que quiere nuestra atención y vivamos con ese propósito de conocer a Cristo y ser más como Él. Que el Señor les bendiga ricamente. Iglesia, les queremos orando por ustedes todos los días. Un abrazo.